Hola a todos. ¿Qué cosas han sucedido en esta pandemia que la hacen especial o diferente a las situaciones que hemos vivido con anterioridad? El hacer una pequeña recapitulación de cosas diferentes que marcan un antes y un después en esta pandemia es interesante, aparte del tema anecdótico, porque nos da una idea de cómo de complejo es hacer cualquier tipo de intervención a futuro, de predecir cosas que puedan pasar debido a la complejidad de cambios que se están dando. He hecho una lista estructurada de cosas que yo entiendo, seguramente hay muchas más y con algunas puede ser que no estéis de acuerdo, pero cosas que diferencian radicalmente esta situación epidemiológica de otros eventos naturales previos que ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad, pero que hacen que esta situación actual sea diferente. Dentro de esas cosas que hacen a esta situación diferente, tenemos, por ejemplo, la presencia de un virus respiratorio no estacional. Al principio todo el mundo hablaba de la estacionalidad, de la posible variación con la temperatura, variación climática del virus, de la presentación del virus, pero esto se ha visto que no es así. No hay una variación a nivel de temporalidad, no hay una estacionalidad y no tiene una relación con la temperatura. ¿Por qué es esto interesante? ¿Por qué resulta interesante hacer esa diferenciación? Porque los virus respiratorios habitualmente son estacionales, por ejemplo el de la gripe. Son virus que son estacionales. En segundo lugar, como dato nuevo, hay una diferencia selectiva difícil de explicar en la presentación de la pandemia en diferentes países. Sí es cierto que hay países que lo han hecho muy bien y han tenido muy pocos casos y pueden explicar perfectamente qué es lo que ha sucedido y por qué se ha contenido en su territorio la pandemia, pero hay otros países que realmente es difícil explicar, sobre todo los vecinos de China, explicar qué es lo que ha sucedido. Pues esta diferencia a nivel de afectación global también es algo nuevo en la pandemia. Otra parte difícil de explicar es por qué ha evolucionado prácticamente en tres franjas: la franja asiática, la franja europea y la franja americana. ¿Por qué digo que es difícil de explicar? Porque hoy en día las estructuras de comunicación permiten que en 24 horas cualquier individuo esté en la otra parte del mundo. Con casi 200.000 vuelos al día es posible extender cualquier virus de estas características al unísono en todo el mundo. Y eso es un dato también llamativo, diferente. Si nosotros avanzamos, también vemos que es la primera vez que a nivel mundial se establece un cribaje, un screening de un proceso viral en todo el mundo. Es la primera vez que se aplican test a nivel mundial, tanto los de la PCR como los test rápidos o los test serológicos de anticuerpos. Esto a nivel mundial es la primera vez que sucede. También es la primera vez que sucede que la Organización Mundial de la Salud hace declaraciones como que no son procesos contagiosos humano a humano, solamente por lo que dijo China, antes de tener incluso a sus observadores en territorio chino de forma autorizada. Hacer este tipo de declaraciones está considerado como el mayor de los errores que ha cometido la Organización Mundial de la Salud desde su creación, con el tuit este tan famoso de que no es contagioso este proceso de coronavirus de humano a humano. Igual que eso es la primera vez, y es un dato que puede ser puramente anecdótico, que un médico no es el director general de la Organización Mundial de la Salud. No tiene mayor valor que el hecho anecdótico, pero es así. Es la primera vez también que los Estados Unidos dejan de financiar, rompen con la financiación de la Organización Mundial de la Salud. Y es la primera vez que una persona o entidad privada se convierten en el mayor aporte económico de la Organización Mundial de la Salud. Igualmente es la primera vez que a la OMS debe de salir en su apoyo el presidente de las Naciones Unidas, António Guterres. Eso fue hace muy poco. Es la primera vez que un proceso biológico a nivel mundial divide la opinión de todos los países, incluida la opinión pública, siendo también la primera vez que hay un sentir opuesto
hay una serie de voces que han surgido dentro del colectivo sanitario en oposición a la versión oficial o pidiendo explicaciones a la versión oficial. No entro a valorar si tienen o no tienen razón, yo no soy quien para dar o quitar la razón a nadie, simplemente estoy mencionando lo que son sucesos novedosos dentro de este proceso y por tanto que lo hacen diferente. El hecho de que un proceso sea diferente en cuanto a su marco contextual hace que sea muy difícil hacer previsión a futuro de qué es lo que va a suceder. Por eso la importancia de todo esto. También es la primera vez dentro de un proceso que a nivel mundial se sugiere la desaparición del papel moneda en favor del dinero plástico. Y esto se convierte en la trazabilidad económica total de cada individuo. Es la primera vez que esto sucede en la historia. También es la primera vez que se sugiere la geolocalización para el control de una pandemia. Ahora tenemos la disposición de los dispositivos móviles y la localización por GPS y sobre todo la inteligencia artificial, que serían las herramientas que confluyen en esta capacidad de geolocalización y las aplicaciones que pueden ayudar en ese sentido. Bueno, pues la primera vez, tampoco sin entrar a valorar su pertinencia o su impertinencia, la primera vez ha sido en esta pandemia. Igualmente es la primera vez que aparecen voces seriamente firmes a nivel internacional ante la posibilidad de la manipulación humana, de la intervención humana en la creación del virus, del agente biológico, señalando a China como principal responsable. Igualmente es la primera vez que en la historia reciente nuestros modernos sistemas de salud quedan colapsados, sobre todo en el primer mundo, en el mal llamado primer mundo, colapso de los sistemas sanitarios. Es la primera vez que en tiempo no de guerra y de forma global se hace triaje inverso. ¿Qué es el triaje inverso? La atención preferente a los que tienen más posibilidad de sobrevivir. Y esto de forma masiva es la primera vez que sucede a nivel global, en tiempo no bélico, de no conflicto, de guerra. Igualmente es la primera vez que se toma la decisión de limitar el esfuerzo terapéutico en base al criterio de la edad. Habitualmente la limitación de esfuerzo terapéutico, es decir, no aplicar ciertas medidas terapéuticas a ciertos pacientes en unas condiciones determinadas, se hace en base a la capacidad de la reserva vital funcional. Cómo de probable es que con el conjunto de edad, sobre todo más circunstancias, clínica previa, el paciente tenga probabilidad de soportar cierta entidad de agresividad terapéutica. En este caso se redujo en algunas circunstancias durante un tiempo limitado, pero es la primera vez que sucede en tiempo de no conflicto bélico limitar por la edad la atención clínica, la atención médica necesaria a ciertos pacientes. Igualmente en esta pandemia es la primera vez que un coronavirus, más allá de lo que sucedió en el SARS-CoV-1 o el síndrome respiratorio de Medio Oriente, que en total no llegaron a unas 2.000 víctimas mortales, es la primera vez que un coronavirus muestra tal agresividad y letalidad. La letalidad pudo ser mayor en situaciones previas, pero las condiciones epidemiológicas han hecho que el número de fallecidos sea muy superior, orden de magnitud superior en esta ocasión. Igualmente es la primera vez que se establecen sistemas claramente y visuales, es decir, sin esconderse, de censura de ciertas noticias que van en divergencia con la versión oficial. Todos no eran bulos, pero cualquier noticia que divergía de la versión oficial establecida era censurada por un comité, sin opinión, ni bueno ni malo. Es una realidad. Esto ha sucedido y esto es lo que tenemos. La primera vez que por un proceso puramente biológico, por una crisis ante una situación biológica, hay una crisis de enfrentamiento mundial a nivel geopolítico, sobre todo entre Estados Unidos y China. Todos los demás han sido conflictos prebélicos o bélicos en base a recursos, en base a problemas comerciales, pero es la primera vez que el punto, el pilar central de ese conflicto, de ese discurso disruptivo, ha sido un proceso biológico. También la primera vez que nos planteamos por qué existen tantas medidas y comités y tanta vigilancia sobre la situación de las armas nucleares, pero no existe
una serie de entidades que realmente regulen cualquier proceso que pueda tener que ver con una guerra biológica o con la guerra bacteriológica. Es la primera vez que un proceso biológico genera una crisis económica de índole mundial. También es la primera vez que existe prueba documental de que se ha augurado de alguna forma un proceso igual o similar a este con años de antelación, tanto en la charla de Bill Gates en 2015 como en una intervención del presidente Obama en 2014. Hay otros comunicados que son de 2011 sobre un proceso de un virus respiratorio que podría afectar al mundo entero en relación y con origen en China, y por supuesto la portada de Economist que lo refiere con un año de antelación, señalando incluso al pangolín como un elemento transmisor. Igualmente es la primera vez que nos damos cuenta que la medicina basada en pruebas, la medicina basada en la evidencia, es una herramienta poderosísima para el ejercicio habitual de nuestra práctica clínica, pero que en el caso de necesitar una reacción rápida frente a una estructura, una situación totalmente novedosa, es a veces un impedimento más que una ayuda, por la incapacidad de reaccionar de forma rápida frente a lo que se viene encima. Igualmente es la primera vez que se desarrolla con tanta celeridad una vacuna. ¿Y por qué digo con tanta celeridad? Porque las previsiones que hay a un año vista de tener una vacuna disponible para su uso distan mucho de lo esperable, dado que, por ejemplo, tenemos el VIH, que tenemos 30 años de VIH sin vacuna. Llama poderosamente la atención que una pandemia que ha ocasionado millones de muertes en el mundo no tiene vacuna, no se ha podido desarrollar una vacuna, y sin embargo, con el coronavirus la celeridad es infinitamente superior, porque para el otro no hay vacuna, por lo tanto la velocidad es infinitamente superior. Ojalá que haya un resultado favorable para toda la humanidad y cuanto antes. Simplemente lo señalo como un dato llamativo y único dentro del proceso de pandemia. Bien, ¿por qué es importante hacer una lista de cosas que hacen diferente a esta situación de pandemia respecto a las situaciones de pandemia que se han dado a lo largo de la historia? Lo hace importante porque en esta pandemia todos esos elementos de diferenciación, esas cosas que no se han previsto a nivel histórico con anterioridad, ni siquiera de forma similar, bien por la evolución tecnológica, bien por el motivo que sea, es unido a la superposición de intereses sobre el aspecto puramente clínico de la pandemia, el aspecto de ayudar a nivel sanitario a la población, sobre todo objetivos geopolíticos, objetivos económicos, objetivos sociales que desconocemos. Todo eso, junto con un proceso de desinformación masiva y de confusión masiva de forma paradójica, hace que frente a un problema tan poliédrico, tan desestructurado en su núcleo y en los intereses generales, el emitir una trayectoria, determinar una hoja de ruta que nosotros podamos seguir para saber qué es lo que va a suceder y sobre todo dónde está el punto de inflexión para la solución del problema, sea harto complejo. En una situación tan complicada y sobre todo tan novedosa, se da lo que en algún otro vídeo dije, un cisne negro. El cisne negro es un evento de unas dimensiones que determina la imposibilidad para saber cuál va a ser su repercusión de futuro. Cuanto mayor sea el número de eventos novedosos en la presencia de este marco complejo contextual de la pandemia, mucho más difícil va a ser la salida y más compleja la solución. Espero que este vídeo os haya gustado. Es un vídeo corto, pero que pretende dar un mensaje muy claro. A mayor diferencia de situación, mayor complejidad de solución. Ese es el mensaje. Espero de verdad que os haya gustado y por favor, si os gusta, no olvidéis suscribiros al canal. Para vosotros es un acto mínimo de darle a suscribirse, pero para la persona que hace los vídeos, este que os está hablando, es algo importante, dado que los vídeos se ven mucho más si os suscribís que si no os suscribís. Un saludo, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.